Buen día, mis estimados alumnos de Investigación de las Operaciones 2. Estamos pues prácticamente ya en esta cuarta sesión, todavía con el tema del método de la mochila. Y el día de hoy vamos a tener ya un ejercicio en donde vamos a aplicar lo que hemos visto en las sesiones anteriores, sobre todo con la cuestión de la ecuación recursiva, que es el procedimiento que necesitamos nosotros verificar. Hemos de decir a manera de datos de nuestro ejercicio, que sería el ejercicio 1, lo siguiente, y les voy a pedir que puedan poner atención, que puedan ir tomando notas si necesitan hacerlo, para obviar tiempo y no tener que escribir todo en el pizarrón. Primero, un barco de 4 toneladas puede cargarse con uno o más de 3 artículos. La siguiente tabla que vamos a anotar en el pizarrón da el peso unitario. Debemos de recordar que nuestra variable WI es la que nos indica el peso unitario en toneladas de cada artículo, y además de eso, la siguiente tabla nos da también el ingreso unitario en miles de dólares, y hay que recordar que para el ingreso unitario tenemos la variable RI. Ok, el objetivo de este ejercicio es determinar la cantidad de unidades de cada artículo que va a maximizar el rendimiento total. Esto quiere decir entonces que lo que se trata es una maximización del rendimiento total, de la manera como puedan introducirse los artículos en un mejor caso. Es decir, vamos a buscar cuál es la combinación de introducir los diferentes artículos, que ya dijimos son 3 artículos diferentes, con un determinado peso, con un determinado rendimiento, y entonces vamos a poder determinar en qué combinación de introducción de los artículos vamos a obtener la mayor ganancia o utilidad o beneficio en esta cuestión de maximización. Esto nos lleva a pensar entonces en la siguiente tabla de nuestros datos, que es muy importante que la podamos describir. Tenemos entonces al artículo I, que el artículo I tendrá un determinado peso I, y que este artículo tendrá un determinado rendimiento I. Entonces, ¿cuántos tipos de artículos tenemos? El problema o el ejercicio nos ha dicho que tenemos 3 artículos. Tenemos 1, 2, 3 artículos. ¿Cuál es el peso de cada uno de estos 3 diferentes artículos de manera unitaria? El peso es el siguiente. El artículo 1, cada uno de ellos pesa 2 toneladas. Debemos de recordar que los pesos están en toneladas. El peso del artículo 2 es 3 toneladas y el peso del artículo 1, del artículo 3 es 1 tonelada. Entonces, tenemos al artículo 1, al artículo 2, al artículo 3. Tenemos sus pesos unitarios de cada uno de estos artículos, y también tenemos el rendimiento, como dice el ejercicio, en miles de dólares. Vamos a ponerle aquí, el rendimiento es en miles
de dólares. Si nosotros introducimos un artículo al barco de este peso de 2 toneladas, es decir, el artículo 1, nos va a dar un rendimiento de $31,000. Si introducimos un artículo del artículo 2 con un peso de 3 toneladas, nos va a dar un beneficio de $47,000. Y finalmente, si introducimos un artículo del artículo 3 que pesa 1 tonelada, nos va a dar un beneficio de $14,000. Ahora, hay que recordar lo siguiente que también ya hemos dicho el problema. Se trata de introducir los artículos a un barco que tiene una capacidad, recuerden que es nuestra restricción, una capacidad de 4 toneladas. A simple vista, alguien podría decir, así a simple vista, diría alguien, pues vamos a quitarnos de problemas. Podemos nosotros meter 4 artículos del artículo 3, porque cada uno pesa 1 tonelada, y entonces multiplicando el beneficio, multiplicamos 14 por 4, y eso de manera directa pues nos da $56,000. Pero eso es solamente en un ejercicio rápido, sin poner en práctica obviamente lo que estamos aprendiendo en investigación de las operaciones. Vamos a corroborar si efectivamente, así como lo hemos hecho de manera muy simple, esa es la opción que nos maximiza el rendimiento. Vamos a ver si efectivamente metiendo 4 artículos del artículo 3 que nos da un beneficio de $56,000, esa sería la mejor manera de llenar el barco. Bueno, nuestro modelo nos va a demostrar entonces cómo es que verdaderamente se maximiza el beneficio y en qué combinación de introducción de artículos vamos a lograr justamente esa maximización. En sesiones anteriores hemos hecho ya la ecuación recursiva, ustedes ya la deben de tener allí a la mano en algún apunte, y vamos entonces a iniciar con nuestro ejercicio poniendo en práctica lo que hasta este momento hemos ya comentado. Entonces, no olviden la tabla, tenemos los datos, tenemos el procedimiento que vamos a desarrollar, y vamos a empezar entonces, en primer lugar, con la etapa número 3, ¿sí? Recuerden que la programación dinámica empieza del final y va hacia el inicio. Entonces, no vamos a iniciar con la etapa 1, sino iniciaremos con la etapa 3. Alguien dirá, oiga profesor, ¿por qué etapa número 3? Bueno, muy sencillo, porque debemos de recordar que tenemos solamente 3 tipos de artículos. Entonces, estaremos hablando de lo que tiene que ver con el artículo número 3. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar los números o el número de artículos del artículo número 3 que podemos introducir al barco? Y bueno, partimos de esta fórmula sencilla. Cantidad de artículos, obviamente, del artículo 3, y entonces estamos en la etapa 3, diríamos lo siguiente. Debemos de recordar que ya hemos dicho que para cada etapa, para saber la cantidad de artículos
que podemos introducir al barco de esa etapa, dividimos el peso total, que es nuestra restricción, entre el peso de el artículo I, que en este caso obviamente es el peso del artículo número 3. Entonces, esto ya lo sabemos. Nuestro peso total es 4 toneladas entre el peso unitario de los artículos del número 3, que es 1. Recuerden que la tablita anterior nos decía que es 1. Entonces, tenemos como resultado 4 artículos. Quiere decir que en el barco que tiene una capacidad de 4 toneladas, podemos nosotros introducir 4 artículos del artículo número 3, que corresponde obviamente a la etapa número 3, porque tienen un peso unitario de 1 tonelada. Esto es muy sencillo. No se les olvide, este es el peso del artículo y este es la capacidad de total, en este caso, del barco. Ahora, tenemos también que entender esta situación. Hay que recordar nuestros artículos. MI, en este caso, es igual a M3, porque estamos en la etapa número 3. ¿Qué significa? Esto significa que es la cantidad de artículos, repito, la cantidad de artículos que podemos llevar, que es exactamente lo que hemos dicho con anterioridad. ¿Cuál es entonces la cantidad de artículos que podemos llevar? M3 será igual a 0, 1, 2, 3 y hasta 4. Hay que recordar que empezamos con el 0, porque ya anteriormente en la teoría hemos dicho que puede ser la distribución de ningún artículo, o de algunos artículos, o de todos los artículos. Entonces, podemos llevar hasta 4 artículos del artículo número 3. Muy bien, ahora, solamente para recordar, y posiblemente con esto finalicemos esta pequeña sesión de nuestro día, hemos de recordar entonces la función o nuestra ecuación recursiva. Tenemos FI de la etapa I. Recuerden que X sub I es lo que nos indica la etapa. En este caso se trata de maximizar y lo que hacemos es el rendimiento del artículo por la cantidad de artículos por MI. Nuestra fórmula dice más FI más 1, porque recuerden que es la etapa en la que nos encontramos más una siguiente etapa multiplicado a XI menos el peso, que es WI, por el peso del artículo, que es MI, donde ya hemos dicho que I es igual a 0, 1, 2, 3 y hasta 4. Sustituyendo los valores de nuestro problema, tendremos FI será F3, porque estamos en la etapa 3, donde maximizamos.
¿qué es lo que vamos a maximizar? El rendimiento 3 de nuestra tabla por el artículo 3 que vayamos introduciendo, en este caso, más 0. ¿Por qué razón toda esta parte de nuestra ecuación es 0? Muy sencillo, porque recuerden que estamos en la última etapa, entonces no hay los datos de la etapa siguiente. Por esa razón, en este caso, siempre que iniciemos nosotros un problema y lleguemos a la última etapa, estaremos teniendo esta situación. Esto es por 0, de donde queda finalmente F3 de la etapa 3, donde se maximiza lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a maximizar? Lo siguiente, nuestro rendimiento, debemos de recordar, para la etapa 3 es 14, y en este caso lo multiplicaremos por la cantidad de artículos que podamos introducir al barco de el artículo número 3. Bueno, por razones del tiempo aquí vamos a dejar, pero básicamente llegamos a construir entonces la ecuación para poder en la siguiente sesión construir una tabla en donde vamos a ver los resultados justamente de las operaciones que vamos a ir realizando con nuestra función para la etapa número 3. Por mi parte, en este momento es todo. Les agradezco mucho. Sigan al pendiente, por favor, de sus videos. Gracias.